Los desorganizados suelen ser sujetos que tienen muchos antecedentes penales, reincidentes y que normalmente pues suelen ser bastante descuidados a la hora de llevar a cabo sus delitos y se les caza rápidamente, por eso son desorganizados. Mm. No, este tipo de psicópatas tiene una media del IQ de 89. El cine de masas, el cine más popular, que efectivamente pues, se adapta más, se adapta mejor, es más cómodo quizás, o es más políticamente correcto. Y luego hay otro cine, que es ese cine a lo mejor más marginal, el cine, siempre se ha llamado, ¿no? El cine independiente que surge en la década de los 90, es una Mm. corriente marginal que, bueno, pues huye de la industria para transmitir un mensaje, en Sí. este caso de la conexión humana, de las emociones, de la experiencia de las emociones, de la sociedad, de la presión social, etcétera. Entonces yo recomiendo mucho ver a Yorgos Lanthimos, para mí de los directores actuales más interesantes. Pues empezamos. Ujú. Oh shit. Here we go again. Bueno, pues Ismael, encantado de tenerte aquí y bienvenido. Bien hallado. Bien hallado. Ujú. Si quieres, más o menos para poner un poco en contexto, dinos una presentación breve antes de empezar un poquito con el tema, para que la gente sepa quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy, bueno, vecino de aquí de Alcázar de San Juan y nada, soy un gran aficionado al cine, que es por lo que normalmente la gente me ha conocido, por mi afición al cine, porque, bueno, pues desde los 20, 21 años he organizado cineclubes y entonces ahí empecé un poquito a, pues eso, a darme, entre comillas, a conocer pues a través de la organización de estos eventos. A nivel académico y demás, pues yo estudié Derecho y luego estudié Criminología, la carrera de Criminología. Y a nivel profesional, pues estoy metido en el mundo opositor, tanto preparándome como preparando oposiciones. Entonces, muy resumido sería eso. Mi gran afición al cine ha sido un poco, como te digo, la constante. Y luego, pues eso, estudios y demás, pues sí, he estudiado, pero no profesionalmente, pues no me he dedicado a la abogacía, no me he hecho... Hmm. Entonces, bueno, la gente sobre todo me conoce por el cine. Vale, pues y bueno, ya por apuntar un poquito, ¿qué es lo que más te atrae de este tema y cómo que te adentraste tanto en el tema del cine estudiando o habiendo estudiado algo como por así decirlo tan distinto? Bueno, a ver, me gustaba mucho el cine en el sentido de ver películas desde pequeñito. Veía muchas películas, las disfrutaba mucho, iba mucho al cine con mi madre. Me interesaba por películas que normalmente no correspondían con la edad que tenía, pues lo típico, ¿no? Pues tienes 8 años, pues esperas, no sé, querer ver, qué sé yo, 101 dálmatas, ¿no? Pues yo, pues, a lo mejor quería ir a ver pues otras películas un poquito más para adultos. Y me interesaba mucho, me leía muchas revistas de cine, siempre estaba pues ahí un poquito desarrollando conocimiento y entonces eso, me gustaba sobre todo ver películas y luego pues me gustaba pues también la idea de dirigir películas, hacer películas, interpretarlas, escribirlas, todo, todo. Pero es verdad que con el tiempo lo que se fue estabilizando, quizás por mi personalidad, por la predisposición que yo tengo, soy más inseguro, más introvertido, lo que sea, pues no me atreví a dar el salto a la parte pues del hacedor, ¿no? De hacer cine, de dirigir, y me quedé un poco en la parte más del estudioso. Entonces pues me seguí viendo películas, leyendo sobre cine y bueno, y ahí pues llegó un momento de mi vida que dije, pues ¿por qué no compartir la afición? Y Hmm. pues organizando cosillas, pero es algo que es, como si dijéramos, consustancial, es natural, está en mi ADN, de alguna manera, el gusto por el cine, por el celuloide, por la imagen, todo eso me gusta. O sea que desde bien pequeño ya estás Sí, ahí metido en ello. sí, sí. Vale, pues y ahora bien, para adentrarnos un poco en el tema, porque más o menos para dar la idea, psicópatas, cine y sectas. Es un La idea era poquito... hacer un título muy atractivo para que que la gente lo vea y diga, ¡guau! Esto Esto tiene que tiene... molar. Sí, sí, sí. Bueno, pues realmente yo creo que son tres temas que parece que no, pero se dan mucho la mano Hmm. y que es una cosa que a lo mejor la gente no está tan puesta en ello, pero sí que tiene muchos datos que afecta al gran público.
porque Ujú, dentro del cine pues se forma mucho el tema de las sectas también, ujú. y sí que hay muchas sectas que están como un poquito participando en eso, y mucho psicópata que hay dentro del cine y detrás, sobre todo de las cámaras, más que delante. Sí. Entonces, un poco para también para adentrar, Ujú, ¿qué sería, para que la gente lo sepa, quien no lo interprete, ujú. el perfil de un psicópata? Uf, pues es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es un psicópata? Como bien dices, es verdad, la figura del psicópata, la idea de secta, todo eso es como muy... es carne de cañón para el mundo de la ficción. O Hmm. sea, las sectas y los psicópatas, de hecho la cultura popular, a través del cine, las series, nos ha dado una idea muy aproximada a la realidad de lo que es una secta y un psicópata, sin necesidad de estudiar ni leer, simplemente viendo pelis y poco más, todos nos hacemos una idea de qué es una secta y todos nos hacemos una idea de qué es un psicópata. Desde un punto de vista más científico-técnico, si nos vamos un poco a trabajos, estudios y demás, el psicópata, igual que ocurría, por ejemplo, con las sectas, porque recuerdas, nos conocimos en el evento que hice la sala sobre las sectas, Hmm. que decía que es muy difícil definir exactamente qué es una secta, es un concepto muy complejo. El psicópata ocurre lo mismo, es un concepto complejo, hay mucha discusión doctrinal, pero podríamos decir que es una personalidad. Es como, hay gente que lo considera un trastorno de personalidad, igual que está el trastorno personalidad antisocial, histriónica, todo esto, ¿no? Pues el psicópata sería un tipo de trastorno de la personalidad Hmm. que tiene unas características concretas y que esas características concretas que definen la personalidad psicopática, pues digamos que enlazan muy bien con el evento criminal. Es decir, son personas que por su personalidad, por sus rasgos de personalidad, tienen una predisposición mucho mayor que la que puede tener una otra persona que no tenga esos rasgos o que no tenga ese diagnóstico de psicópata. eh, hacia el delito, ¿vale? Hmm. Una cosa que sí que es importante saber es que el psicópata no es un enfermo mental, ¿vale? El psicópata es una persona totalmente consciente, con los pies en el suelo, sabe lo que hace, porque entonces ahí ya entraríamos en un debate que es muy interesante, es hasta qué punto el psicópata es responsable de sus actos. Es decir, si tú piensas que el psicópata es un enfermo mental y actúa como un enfermo mental, pues obviamente la culpabilidad y por tanto la responsabilidad criminal se puede ver atenuada o incluso eximida, ¿no? Pero no, el psicópata no tiene, en derecho está la capacidad de obrar, que es lo que, digamos, es la base de la culpabilidad. Y la Hmm. culpabilidad es lo que determina la responsabilidad criminal. Pues la capacidad de obrar se define por la capacidad intelectiva y volitiva, es decir, la inteligencia y la voluntad del sujeto. El sujeto es capaz de diferenciar el bien del mal, el sujeto es capaz de actuar voluntariamente sin ningún tipo de coacción, por tanto el sujeto tiene capacidad de obrar. Pues el psicópata tiene esa capacidad. Claro. Es consciente y utiliza la realidad pues para un fin, normalmente sirviéndose de la violencia como instrumento para alcanzar su fin. La mejor manera de definirlo es con sus características. Para mí la característica estrella del psicópata es la falta de empatía o la disfuncionalidad en cuanto a emociones, a la experimentación de las emociones. Son personas que tienen mucha dificultad para interpretar sus propias emociones y para interpretar las emociones externas o ajenas. Son personas extremadamente mentirosas, son personas que suelen tener un tipo de encanto muy superficial, es decir, te regalan los oídos muchas veces. Son personas que tienen un difícil control de la agresividad, es decir, tienen cambios de humor muy bruscos y muy locuaces muchas veces también, hablan mucho, no dicen nada, egocéntricos a más no poder, muy Hmm. narcisistas. Pero sobre todo la empatía y la falta de sentimiento de culpabilidad por esa falta de empatía son, para mí, es el rasgo más característico. Y bueno, en este tema, ¿el psicópata desde el inicio nace psicópata Ah, qué o te buena. puedes formar a través de tus experiencias en la vida como un psicópata? Esa es muy buena pregunta. Si el psicópata nace o se hace. Ahí, mira, por ejemplo, habría uno de los padres de la criminología, que es César el Hombroso, decía que adoptaba una postura, que a raíz de la pregunta que me has hecho, que sería la postura determinista, es decir, el psicópata nace. Hmm. Nace, él decía que era una especie de ser atávico y que era como una especie de eslabón perdido en la cadena de evolución, por así decirlo. Entonces ya venía mal hecho y venía con esa constitución mal hecha que le hacía pues ser, le determinaba la comisión del hecho delictivo. Nacía siendo psicópata. Yo, en la experiencia que tengo, el psicópata no solo se define por factores biológicos, sino que se define por también factores ambientales.
por ejemplo, en el campo de la genética, los estudios genéticos que se hacen muchas veces, una persona puede nacer con una predisposición a ser introvertido. Mm, Si tú te crias en un ambiente donde, por ejemplo, tus padres te sobreprotegen, ese rasgo genético de introversión se va a ver favorecido o potenciado por el factor ambiental que son los padres. Si, por ejemplo, los padres apuntan a ese niño a actividades, le hacen relacionarse, etcétera, etcétera, el factor ambiental va a contrarrestar la predisposición que tiene ese niño a claro. la introversión. Pues con esto sucede algo parecido. El psicópata puede nacer con esos rasgos de personalidad, pero el factor ambiental puede hacer que esa predisposición Mm, al hecho delictivo se reduzca. Por tanto, para mí es multifactorial a la hora de entender que hay un elemento congénito, es decir, de base, que sí, se han hecho estudios, por ejemplo, se ha estudiado, si hablo mucho, dímelo, que yo soy, me No, pongo aquí a no, hay hablar. que dejar Vale. claro. Se han hecho estudios, por ejemplo, en el campo de la biología, estudios sobre la hiperreacción a la dopamina, que es Mm, un neurotransmisor, y la hiperreactividad a la dopamina se traduce en que se experimenta con mucha intensidad las emociones que derivan de la dopamina, que son relacionadas con la alegría y el bienestar, y eso puede dar lugar a impulsividad, agresividad. Se ha estudiado el funcionamiento cerebral, todo lo que es el córtex prefrontal, la menor concentración de sustancia gris en el lóbulo temporal, que también está desarrollado con cierta, o sea, que está relacionado con ciertas conductas mm, agresivas. La segregación de las hormonas esteroideas como la testosterona. claro. Ahí sí que puede haber un factor biológico, pero el factor ambiental es fundamental. Una Es- persona que sufre malos tratos o que se crea en ambientes delictivos, sí, pues probablemente tiene muchas más posibilidades de... de poder llegar a ser un Sí, psicópata. por tanto, la pregunta que me has hecho, y ya con esto termino, sería una suma de los Sí. dos. Para mí sería una suma de el factor ambiental, el se hace y el factor genético nace. Entonces ahora mismo en los tiempos que corren es mucho más fácil, gracias a las redes sociales, que se pueda crear esa tendencia a tener esos desarrollos, a ser como mente psicopática. Las redes sociales, yo lo que creo que generan es mucha presión, una presión social muy grande que puede dar lugar a sentir frustración, a sentir, pues, para que pues yo qué sé, que jóvenes se sientan frustrados o Hmm, descontentos. Entonces, no sé si es la psicopatía, pero sí que, por ejemplo, en las redes sociales, esto es como, hay una teoría en el campo de la criminología, que es un concepto, que es el concepto de anomia, que viene muy bien para lo que me acabas de comentar, que habla de cómo muchas veces la sociedad crea unas expectativas de riqueza, pero no otorga los instrumentos o medios a los ciudadanos para alcanzar esas expectativas, claro. para lograr esa... Entonces, si nos damos cuenta, en las redes sociales se crean unas expectativas también de riqueza, de lujo, de ostentación, etcétera, pero muchas veces no, hay gente que puede no ver los medios o que los medios o instrumentos para alcanzarlos no se lo permitan. Y entonces ahí se produce, según esta teoría, la vía de la innovación que puede llegar a la comisión del hecho delictivo. Es decir, una sociedad como la que estamos, tan sobreexpuestos, con ese grado de sobreexposición y con ese grado de ostentación que se hace a través de las redes sociales, es una sociedad, es un caldo de cultivo perfecto para que gente que tiene grandes aspiraciones pero pocos medios, Hmm, pues se busque la vida y diga, mira, yo quiero ser rico y si tengo que engañar a 20, los engaño. Y aquí podemos, por ejemplo, también relacionarlo con el tema de las sectas, los grupos hmm, sectarios, aprovecharse, exprimir, etcétera, etcétera. claro. Sí, llegar de una manera más rápida, intentando sacar todos los medios posibles, aunque sean Eso, aunque sea ilegal. Y además a día de ilegal hoy como... y poco ético, claro. Exacto, eso es, eso es. Que ahí es donde entra. A mí se me viene en mente una pregunta y es, o sea, ¿conoces muy bien los factores o las cosas que debe de tener una persona para considerarse psicópata? ¿En algún momento de tu vida has estado con alguna persona o en un círculo de amistades a alguien que hayas detectado ciertas eh, pautas de este tipo? Probablemente alguna vez haya estado con alguien que sí que dices, joder, qué mundo emocional más pobre tiene esta persona, es verdad, o que... Pero dicen que a lo largo de la vida de una persona es fácil que nos crucemos con un psicópata, como mínimo, con una persona que tenga este rasgo de... Puede ser que me haya... Sí, alguna vez probablemente lo he pensado, no me acuerdo, pero seguramente que en algún momento. Pero hay una cosa que a raíz de tu pregunta me viene a la cabeza también señalar interesante. Y es que no todos los psicópatas son asesinos en serie. Es decir, una persona puede ser puede tener rasgos psicopáticos o tener una personalidad psicopática y no cometer un asesinato en su vida, no cometer un delito en su vida. Por esto también que te he dicho antes del factor ambiental. Es decir, sí que es verdad que la mayor parte de los asesinos en serie son psicópatas, casi el 95%,
pero no todas las personas que tienen un rasgo psicopático son asesinos en serie, ¿no? O son delincuentes, o son personas que por su personalidad son potencialmente peligrosas, pero que pueden no llegar a materializarlo nunca. Sí, De hecho, ha habido personalidades famosas en el mundo conocidas que han tenido rasgos, sí que se han hecho luego estudios de perfiles psicológicos de esas personalidades y se ha determinado que sí que podían ser rasgos psicopáticos. Por ejemplo, Andy Warhol se decía que era un tipo que tenía una personalidad muy, o yo que sé, o Picasso, por ejemplo. Picasso tuvo 2 mujeres, las 2 acabaron suicidándose, tuvo 2 amantes, una acabó loca, la otra también se suicidó, un nieto se suicidó envenenándose y le prohibieron ir a su entierro. Y Picasso era un tipo megalomaníaco, egocéntrico. ¿Estoy diciendo que Picasso es un psicópata? No estoy diciendo, pero sí que es verdad que se decía que había ahí rasgos y es verdad que los psicópatas integrados muchas veces donde más daño hacen es de puertas para adentro. La gente que vive con ellos vive aterrorizada, atemorizada, pero de puertas para afuera son personas completamente normales. Lo vemos muchas veces quizás en algunos casos, ¿no? De asesinatos, que cuando preguntan a la gente, familiares, cercanos y demás, todos defienden la inocencia de esa persona porque no creen que haya podido ser por esto que dices, como que de puertas afuera su imagen es muy distinta a lo que luego realmente está ocurriendo en su Eso casa, es, ¿no? eso es. Sí, 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 sí. La verdad es que es una Da miedo. locura. Sí, Esa es la figura del psicópata integrado, que suele ser el más peligroso, porque suele ser el psicópata organizado, que es el meticuloso, manipulador, mente fría, más inteligente. Muchas veces se relaciona psicópata con inteligencia, no tiene por qué. De hecho, en su día leí que los psicópatas Sí. tienen unos niveles o un promedio muy, muy, muy normal, es decir, no... Pero es verdad que los asesinos organizados, o sea, los psicópatas más inteligentes suelen ser, si llevan a cabo asesinatos en serio, si acaban cometiendo hechos delictivos, suelen ser mucho más organizados, muy meticulosos, cuidan mucho todo, son mucho más... Y esos psicópatas suelen ser integrados, como bien ha dicho el compi, que es decir, que están muy... que Den- pasan desapercibidos, son camaleones. Vicente Garrido Genoves, que es uno de los grandes expertos en la figura del psicópata, que yo más he leído, lo compara con un camaleón al psicópata. Se encuentra dentro de la sociedad Exacto. y quizá él tampoco sepa esos síntomas, como por Bueno, así a ver, más decirlo. que síntomas, es una personalidad, es decir, a lo mejor tú no eres consciente de que eres una persona muy divertida, pero para la gente eres muy divertida, pero tú no tienes, no dices, Soy divertido". Yo creo que con el psicópata es parecido, es decir, él tiene da por normal o considera normal lo que no es normal. Es decir, al final son unos engranajes mentales, son unas características que le hacen pues tener esa percepción de las cosas, esa interpretación de las cosas y entonces yo creo que un psicópata no es consciente, dice yo soy un psicópata, no, él vive y actúa en Hmm. consecuencia a lo que cree, lo que piensa, lo que... Hace poquito estuve escuchando también un podcast sobre un psicólogo que se dedica, bueno, empezó en principio a analizar a personas adultas superdotadas y empezó a descubrir como un perfil sobre ese tipo de personas que como que tienen un problema que no han sabido detectar a lo largo de su vida y como que derivan a tener ese perfil de psicópata y a raíz de él estar analizando todo ese tipo de personas, pues ha sacado un par de libros como diciendo pues las características básicas que suele tener todo, vamos, como ese tipo de personas Ujú. y a raíz de eso un montón de gente por lo visto la está escribiendo diciendo que ellos entran dentro de esas características Que y si son y psicópatas. que están asustados un poco porque, claro, al final, si tú no lo sabes realmente, bueno, Uf. que también pensaría, si realmente tú te llegas a asustar o te llegas a preocupar por eso, a lo mejor eso ya te quita un poco de ser psicópata, ¿no? Ser Pero consciente, ¿no? Dices, pues mira, soy un psicópata, voy a controlarme a... por eso quería matar a mi vecino. Ahora lo entiendo. A ver, Joder. el tema de la inteligencia, la gente superdotada muchas veces, o que tiene unos, como se dice ahora, altas capacidades, es verdad que emocionalmente siempre se ha dicho, ¿no? Que a nivel social son personas un poco más torpes, es decir, las habilidades sociales no las tienen. Les cuesta más relacionarse, hmm, y no sé, no conozco nada de este estudio, es verdad que ahí me pillas, pero
Pero bueno, es verdad que puede haber gente que tiene, pues eso, dificultades a la hora de relacionarse o que tiene escasas habilidades sociales y que eso, pues puede haber alguien que lo pueda relacionar con que tiene un mundo emocional pobre y por ahí pues puedes llegar al psicópata, quiero decir, supongo. Pero ya los estudios, yo los conozco porque también los he leído y demás. Los psicópatas generalmente se organizan desde el campo de la ciencia forense y desde el campo del profiling, del perfil criminal, en organizados y desorganizados. Hmm. Los desorganizados suelen ser sujetos que tienen muchos antecedentes penales, reincidentes y que normalmente pues suelen ser bastante descuidados a la hora de llevar a cabo sus delitos y se les caza rápidamente, por eso son desorganizados. Hmm. No, este tipo de psicópatas tiene una media del IQ de 89, que es, quiero decir, la media está en 97-98, la media general. Y los psicópatas organizados, que son, como digo, los mente fría, manipuladores, meticulosos, etcétera, etcétera, están en torno al 99. Y de esos psicópatas organizados, el 10% sí que son personas con altas capacidades. Hmm. Y, por ejemplo, dentro de los psicópatas, digamos, aquellos que tienen el dudoso honor de estar en el Hall of Fame de la psicopatía, como por ejemplo Ted Bundy o Edmund Kemper, eran personas muy inteligentes, con Hmm. más inteligencia, pero no es lo habitual. No, no es una regla que el psicópata sea más inteligente, sea más listo. Aníbal Lecter está muy guay para la peli, Sí, es genial, pero no es lo habitual. Lo habitual es pues que es un tipo normal. claro. A nivel de inteligencia me Hmm. refiero. Hay casos, como ya digo, Edmund Kemper, Ted Bundy, sí que eran personas que tenían índices de inteligencia muy elevados. ¿Y cómo ves que a través del cine saquen este tipo de películas y que la gente empatice tanto con este tipo de personas, más que al contrario? Yo creo que es porque el psicópata es como un evento, es algo extraordinario. Es algo que está fuera de lo común. Y yo creo que siempre lo extraordinario, lo que está fuera de lo común, llama nuestra atención. Y claro, tú no vas a comprar el pan todos los días y cada 2, 3 días te dicen, pues, ¿sabéis este? Pues ha matado a 7 personas. Es muy difícil que a lo largo de nuestra vida nos crucemos con ese tipo de sucesos, ¿no? Hmm. Entonces son sucesos que siempre generan mucha atención y generan una fascinación, entre comillas, ¿no? Fascinación, porque son eventos muy extraordinarios. Entonces, si tú le sumas ya la fascinación que puede dar a la que puede dar lugar esa figura, ¿no? Por hacer algo absolutamente que está fuera de cualquier, ¿no? tipo de lógica, del sentido común, nosotros no podemos nunca empatizar o entender, ¿no? Cómo una persona puede actuar así. Si a eso le sumas, pues todo lo que también, ¿no? Pues está vinculado al mundo de los asesinos en serio, de los psicópatas, ¿no? Como es la escena del crimen, puede ser este, quizás Hmm. es este, ¿no? Los True Crime lo trabajan muy bien. En Netflix hay un montón de True Crime Sí, pues no es el tío, estaba ahí en la noche, pero no estuvo, pero la llamó, entonces tuvo una llamada de tal. Pues todos también eso también tiene ese morbillo, ¿no? Ese un poco más de alcahueteo que también nos gusta, ¿no? Del vacineo, de a ver quién ha sido, este no ha sido, tal. Entonces yo creo que se mezclan ahí una serie de ingredientes en torno a este panorama, ¿no? Todo lo que es la psicopatía, los asesinos en serie, los crímenes, que es muy atractivo porque es muy entretenido. Es decir, no lo digo no quiero ser frívolo, pero es verdad, sí, es sí, sí, es. entretenido, es... Yo A- creo que a lo mejor, o sea, o yo he entendido la pregunta más así, o sea, como que siempre este tipo de miniserie o de película se enfoca o se hace como en una primera persona, o sea, contándolo desde la mente criminal o desde el asesino y no desde las víctimas. Entonces, cuando salió la miniserie de Jeffrey Dahmer, la gente se empezó a volver loca, que se tatuaban a Jeffrey Dahmer y demás. O sea, hasta ese punto de psicopatía de que se ven más empatizados con el asesino que con las víctimas. Quizás el cine, ¿no? Está enfocando más esto así. sí, que O sea, la más película o la serie que se haga ver el daño que desde... hace, ¿no? Como que Hmm. la gente se siente más en la carne del malo. Ujú. Sí, sí, o sea, sí, entiendo, sí, 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 sí. Sí, que a lo mejor en el cine pues es como que nos pone en la piel del asesino, ¿no? Como que ahí hay un poco de ¿qué dices tú? ¿Cómo te puede...? ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es lo que te digo, es como cuando te montas en una montaña rusa, ¿por qué? Pues para simular las emociones que puedes tener si vas en una avioneta, no sé cuántos, y como no es algo Hmm. que puedas hacer habitualmente, pues están las montañas rusas para reproducir sensaciones parecidas.
pues quizás aquí hay un poco ese juego, ¿no? Es decir, lo que está claro es que funciona. O sea, funciona ese enfoque que se ha dado desde el cine, que es verdad que yo en las películas he de decir que hay una película que a mí me parece brillante en cómo refleja el funcionamiento de la mente de un asesino, que te mete en la mente de un asesino, que es Henry, Retrato de un asesino, que es una película de los 90. A mí esa peli sí que me parece que te pone en la piel del psicópata, porque tú estás viendo esa película y te sientes realmente mal. O sea, sientes el ambiente de la película, los personajes, las situaciones que se viven son muy desagradables, pero no porque sean sangrientas o porque sean, no, por la violencia y por la agresividad de las palabras, de todo. Pero lo normal, el funcionamiento normal en las películas de asesinos en serie suele ser la investigación criminal. Hay una serie de crímenes, hay un detective o una detective o un investigador o quien sea que sigue esos crímenes y puntualmente sí que entramos un poquito en la mente del asesino, pero muy puntualmente. Si entramos en la mente del asesino, se suele hacer a través del investigador, que empieza a pensar como el asesino, ¿no? Empieza a aplicar las técnicas de investigación criminalística, ¿no? De perfil criminal, etcétera, etcétera. Entonces, ese juego creo que gusta mucho. Si, quizás es una subjetividad en lo que se refiere a la visión de espectador, como si estuviésemos en la piel del asesino, pero es muy matizada. Al menos así lo he visto yo en la experiencia de las películas que he visto. Es decir, no me meten directamente, no estoy viendo directamente, salvo casos concretos. Hay pelis que sí Sí. lo hacen muy bien. Y aquí, por ejemplo, hay una peli que es El fotógrafo del pánico, es una peli del 60, una peli británica que te mete en la piel del asesino. No sé si la habéis visto, El fotógrafo del No. pánico. Bueno, pues yo voy diciendo pelis que Sí, seguro que sí, la no, gente la luego verdad cuando que lo todas diga. estas Sí, recomendaciones. esta peli está muy bien. Y curiosamente se estrenó el mismo año que Psicosis. Las dos se estrenaron el mismo año y las dos tienen ese enfoque que lo que hicieron fue utilizar las teorías psicoanalíticas que habían tenido mucho predicamento en la década de los 30 y 40, ¿no? Con Freud y demás. Y entonces utiliza, desde esos postulados del psicoanálisis, desarrolla un personaje, en este caso el personaje de Carl Boehm, que es un tipo que experimenta placer capturando a través de una fotografía el momento exacto el instante Hmm. previo a la muerte de las chicas que Vale. mata, ese terror que ellas sienten. ¿Dónde está, o sea, en qué localización está ese fotógrafo en la película? ¿En qué? Localización, ¿en qué ciudad? Es Ah, que yo he ciudad. visto una, es que no sé si esa. Británicas. Ah, británico. Sí. Vale, pues yo he De visto Michael Powell y Emily Pressburger son los directores. una muy similar, pero es en Japón. Ah, Y más o menos trata de lo mismo. Es un fotógrafo que de primeras es un fotógrafo de paisajes, tal, ujú, pero empieza a traerle como ese tipo de sucesos y ujú. coge a chicas, les hace como sesiones de fotos y al final termina pues como matándola y la última foto que es la que guarda que es como la de que pierde la vida Esa, y más o menos me ha recordado a esa. Lo que pasa que no sé exactamente decirte Al ni final la título esencia ni. creo que es. Sí, es El que me ha contexto es el recordado. mismo. Pues este es el justo que antes de matarlas, de clavarles un punzón que tiene incorporado la cámara, les hace una foto. Y ahí sí que estás en la mente del asesino. Y ahí sí que ves un asesino que sufre. Norman Bates, Psicosis, que es otro Sí, claro ejemplo de ponerte en la mente del asesino. Pero en estos dos casos es verdad que son asesinos que tienen pues ese funcionamiento anormal de su mente. Norman Bates es un psicótico. No tiene completamente alteradas la percepción de la realidad, está más loco que una cabra. En el caso de Carl Boehm, es curioso porque encuentras ese psicópata que es víctima de las circunstancias. ¿Cuáles son sus circunstancias? Pues te lo explica en la película, no tampoco quiero hacer spoiler, pero haber tenido una infancia traumática y haber llegado al punto al que ha llegado. Entonces, sí que hay casos puntuales en que la película sí que te mete mucho en la mente del psicópata, pero porque hay una especie como de redención o como que el psicópata de alguna manera sigue manteniendo ciertos vínculos emocionales con el mundo real. Pero el psicópata frío, asesino en serie, frío, 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 el acercamiento siempre suele ser eso, a través de un personaje intermediario que suele ser mm, ese investigador. Vas conociendo cómo funciona la mente, ¿no? de psicópata. del propio psicópata. Y esto, o sea, todo esta pasión por el cine, el investigar y demás, el ponerte en la piel del investigador, esto es lo que te ha llevado. Dices que actualmente has estudiado criminología. Sí. O sea, es un poco
como que todo va enlazado, ¿no? También. O sea, Sí. De hecho, mi TFG en criminología, que la verdad que gustó bastante en la universidad, fue sobre. Estudié todas, o sea, expliqué todas las teorías que existen en la criminología para explicar el evento criminal, para explicar el hecho delictivo, las biológicas, las sociológicas, todas, utilizando películas como ejemplo. Entonces cogía escenas de películas y explicaba digamos, el núcleo de la tesis en el que se basa cada una de las teorías. Entonces, pues hay un montón de teorías para explicar el delito, muchísimas, y entonces pues utilizaba pelis, iba poniendo ejemplos a través de escenas, explicando pues esta teoría. Entonces, el propósito de mi TFG era, si ves todas estas pelis, vas a saber, vas a conocer toda, aunque tú no seas consciente, pero vas a Claro. ser conocedor de todas las teorías explicativas del delito. Es decir, eso es como, ¿no? Es decir, es un tipo de conocimiento que tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Es decir, sabemos mucho más de todo esto por toda esa cultura popular, por todo lo que nos ha dado el cine. ¿Sabes? Yo decía, el cine nos hace ser pequeños o criminólogos en potencia o tener mucho más conocimiento en este campo de la criminología de lo que creemos. Lo que pasa es que no lo hemos estudiado, no lo hemos analizado, pero lo hemos visto, lo hemos aprendido. Por eso Claro. cuando llega alguien y te lo explica, pues enseguida conecta y dice, hostia, porque de alguna manera es como algo que ya, uy, le he dado. De alguna manera es algo que te suena, que dices, esto me estaba resonando, es verdad, joder, tal. Y entonces en eso se basaba un poco la idea de, sí. ¿Y no crees tú que quizá también estar tan cerca de todos esos sucesos a través del cine crea una mente como menos empática a la hora de que esos sucesos sucedan en realidad? O sea, que cuando alguien muere o cuando nosotros estamos viendo constantemente en las noticias casos de guerras, casos de Mm, muertes, que lo veas, te dé un ligero impacto, pero que 5 minutos después estás en otra cosa, que no te ha mm. llegado tan dentro como es la noticia o lo importante que podría ser, que como dices tú, que toda esa información que nosotros tenemos, que sabemos, Ujú. también nos hace invulnerables a todo eso, como que nos acostumbran de cierta Sí, manera. sí, a ver, eso sí, claro. Estamos muy acostumbrados a consumir muchísima violencia y eso sí, sí que creo que nos hace, pues, pues sí, aceptar o tolerar o tener, no sé, como mucho estómago con cosas que a lo mejor antes no. Mm, Antes, por ejemplo, tú ves las películas que se hacía, el cine de terror de la década de los 30, el cine, yo que sé, Todd Browning, ¿no? El cine de los monstruos de la Universal, todo mm, esto. Claro, era un tipo de terror, claro, era un terror que tú ahora mismo lo ves en una película de esa época y dices, joder, se me queda corta. Y entonces tú te pones ahora, el otro día se estrenó, ayer o anteayer, la Terrifier 3, la nueva peli de Damien Lennon, ¿no? sí, Damien León, que es una salvajada. Tú le pones esa peli en 1931 a la gente que se estaba muriendo de miedo con la parada de los monstruos vamos, le dan infartos y tienes que, sí, entonces en ese sentido cada vez es todo mucho más agresivo, cada vez es sí, como hay que, venga, la frontera ¿dónde está? Pues vamos a ir cada vez un poquito estirando, claro. estirando, estirando, estirando. Y sí, eso nos hace pues, ser consumidores de una violencia y de normalizar pues una violencia que, bueno, al final no creo que sea, o sea, no creo que el hecho de ver violencia o cine violento te haga ser una persona violenta. A mí, por Mm, ejemplo, me encanta el cine de Quentin Tarantino y es un tipo muy violento, ¿no? Digo Tarantino porque es uno de los más conocidos. Sus películas son muy violentas, son un festival de violencia en sus minutos finales, ¿no? sí, total. Entonces, bueno, es una forma de, el cine, pues es una forma de fantasear, de, bueno, pues de, quiero decir, al final hay que saber muy bien cuándo la violencia tiene sentido dentro del cine y cuándo se hace un uso aleatorio o un uso de la violencia muy explícita Mm, que es absolutamente innecesario. Entonces, yo creo que ahí el espectador tiene que también pues, tener sus propios criterios y saber diferenciar y si algo no le gusta, pues no lo sí. ve y si algo... Pero, pero sí que es verdad que como tú bien dices, y ahora que estamos con toda esta sobreexposición de las redes sociales y demás, nos hemos acostumbrado mucho a ver violencia y a normalizar comportamientos o conductas que no Claro, es deben. que entra dentro de un poco lo que estamos hablando, el enlazar los psicópatas con el cine y con las sectas, porque, vamos, bajo mi punto de vista, Ujú. cuando entra Hollywood dentro en funcionamiento y empieza a hacer las grandes producciones, eh,
es como que las utiliza un poquito a su favor, a favor del Estado, y es por lo que se tiene una inyección tan grande de dinero, porque lo que se está retratando ahí no es ya simplemente el director como artista, sino el director como artista y como representante de unos Valores. sí, bueno, de unos valores, de unas premisas que ya está recibiendo y cómo se tiene que enfocar la película, hacia dónde tiene que ir, Ah, bueno, como sí, por sí. ejemplo las películas de Rambo, ¿no? En la Mm, guerra, cuando en Estados Unidos, ¿no? En Vietnam pierde la guerra, cómo no lo lleva como a su terreno para dar lástima o ujú. cómo utilizan todo ese término en las películas y es a través del cine. Vamos. Sí, o sea, siempre, a ver, claro, Hollywood es un negocio y sí, se puede utilizar muchas veces pues el uso de la violencia y la agresividad pues como de una manera pues a conveniencia, ¿no? Como un instrumento para... sí, yo, vamos, ya te digo, el caso de pues todo esto de que hablábamos, ¿no? De la violencia y demás en el cine. Creo que al final hay los espectadores como el humor, es decir, los límites del humor, Sí, ¿no? Que muchas veces se habla, no, no sé qué. Bueno, pues si los límites del humor que los tiene que poner el cómico o el espectador. Porque si el espectador no ríe, es decir, si el espectador no le resulta gracioso, pues probablemente el cómico claro. O no lo entenderá que ha consume. tocado unas fibras que no tenía que tocar. Entonces, Hmm. nosotros como espectadores, pues somos los que tenemos que de alguna manera medir o hacer que los directores o que los guionistas o productores midan un poco ese Sí, uso de la violencia, ¿no? Yo creo que no, de momento no nos han todavía tocado fibras sensibles porque cada vez es verdad que es mucho más agresivo. Hay películas, yo recuerdo hubo una corriente de cineastas franceses que hicieron una serie de películas absolutamente, vamos, Mártires, una peli que es brutal también, con unos niveles de violencia. Hace poco vi la película de La Sustancia, que se estrenó hace muy poquito. Igual, un uso desaforado, o sea, que estamos todo lo contrario, el camino no es... Y bueno, yo creo que es que, pues no está mal, es que a mí no me supone ningún problema, a mí me hmm. gusta. Y la gente que no le guste, pues que no lo vea. Claro que no lo consuma. Claro. Es también tener un poco de criterio. Claro, es como que cada vez hay menos criterio porque la formación de las personas cada vez es menor. Y es bajo mi punto de vista, como un intento de, no sé por parte de quién, de que el público en general o la población en general sea más ignorante porque es por parte del cine también, ¿no? Vamos, por lo que veo es como que hay mucho bombardeo de información y sin filtros y sin medios y lo que más se potencia o lo que más se da de ver no son a lo mejor, pues eso, producciones de un tipo más artístico o de Ujú. directores que intenten dar su punto de vista respecto a algo en específico, sino que van muy dadas a la psicología y a comportamientos que tiene la sociedad actual y magnificándolos como para quitarles atención o quitarles seriedad dentro de la sociedad actual en muchas películas de, pues eso, de las más nuevas. También se ve algunos sesgos, por ejemplo, en la película del Hoyo, ¿no? Que ha salido hace poquito, de Ujú. cómo funciona la sociedad en general, pues a Ujú. través de eso, a pesar de que sea una película española y que a lo mejor pues tú te fijes en otro tipo de cosas o te llamen la atención cosas más básicas, sino como ese trasfondo de cómo funciona la sociedad y quién la hace regir, ¿no? Mm. Sí, sí. La peli del hoyo está bien. La del hoyo 2 no la he visto, pero dicen que no. Se estrenó hace poco, dicen que no. Sí, o sea, hay un cine, el cine de masas, el cine más popular, que efectivamente pues se adapta más, se adapta mejor, es más cómodo quizás, o es más políticamente correcto. Y luego hay otro cine, que es ese cine a lo mejor más marginal, el cine, siempre se ha llamado, ¿no? El cine independiente que surge en la década de los 90 es una Hmm. corriente marginal que, bueno, pues huye de la industria. De hecho, siempre en Hollywood ha habido el cine de estudio, las grandes producciones, ¿no? El cine tiene 18 productores que meten ahí unas cantidades de dinero, vamos, enormes, Hmm. y hay muchos intereses ahí, obviamente Hollywood es un negocio, y luego se ha surgido, ¿no? Pues con esa vocación contestataria, un tipo de cine, ¿no? Independiente, que se llamó así por eso, porque querían ser independientes de la Claro, industria, y entonces pues se fueron proliferando, ¿no? Con una corriente más
más marginal, pero bueno, pues dignificando mucho esa parte más artística, esa parte de la visión autoral, ¿no? Muy influenciados también por las corrientes de cine francés de los 60 que potenciaban eso, huir de la industria. Coppola, por ejemplo, Francis Ford Coppola fue un Mm. tipo que fue un rebelde, ¿no? Y que intentó durante un tiempo pues hacer que Hollywood fuese como Francia, ¿no? Y poder ser los directores, los responsables absolutos. No lo consiguió porque al final se impuso el sistema de estudio. Porque, bueno, pues porque es así, ¿no? El sistema de estudio pues es el que ha funcionado y el que funciona. Pero siempre sí han existido esas corrientes marginales. A la hora de ver cine, pues es importante ver las películas que nos meten por los ojos, porque muchas veces están muy bien, pero claro, hay que, como tú dices, ¿no? Pues explorar también y ver esas otras películas que no son no tienen tanta publicidad, no se habla tanto de ellas y que son muy, muy buenas. Se hace muy buen cine. Yo Mm. creo que estamos en una época en la que se hace muy buen cine y se hacen muy buenos thrillers criminales. Se sigue haciendo muy buen cine de corte criminal. Hay películas muy interesantes. Hay directores incluso que en los últimos años han definido las características de este género del psychothriller o el thriller de psicópatas. Por ejemplo, David Fincher, Seven, es una película icónica. Hizo también Zodiac, hizo Gone Girl. Y es un tipo que ha establecido también pues, unos parámetros en cuanto a técnica visual, en cuanto a narración, que son maravillosos. Mm. Entonces estamos en una época que está el cine popular, el cine de masas, el cine más políticamente correcto, pero que luego hay otro cine más marginal. Y dentro de ese cine más marginal, o que no es de grandes estudios, se hacen propuestas, por ejemplo, en lo que hablamos, ¿no? Del cine de psicópatas y de cine criminal, muy, muy, muy interesantes. Y que son, pues, probablemente más libres en sus planteamientos, que no obedecen tanto quizás a, como dices tú, ¿no? Pues que esos intereses corporativos que pueda haber muchas veces. Mm. Y, y bueno, es cuestión de buscar. Ahora tenemos acceso a muchas plataformas, afortunadamente, y oye, pues podemos ahí ponernos con el mando y cualquiera en casa pues se puede ver una película danesa del año 84 que dice, joder, me encanta, y Sí. empieza a ver. Tenemos mucha libertad en ese sentido y hay que pues, saber también contrarrestar, no ver solo lo que Sí, lo que te el muestran. Es final. un poco meterle un poquito filtro Claro. pero claro, es tan difícil porque claro, si tú tienes tiempo limitado Ujú. y llegas a casa y te están metiendo grandes producciones, tú tienes la tele, Sí, pones cualquier canal y solamente tienes anuncios de lo que tienes anuncios y sí, tal, al final es el consumo masivo, como dices, el que está a la orden del día y hace que veas pues lo que te meten por los sí, ojos y eso tal. es. Sí, sí. Y por ejemplo, ¿qué opinas tú como hablamos de sectas también, de la cienciología, que realmente es algo entre comillas, ¿no? Porque no está catalogado como secta, sí que está catalogado dentro de las religiones que hay en España como una religión, Ujú. pero tiene tantos matices y cómo se utiliza también a través del cine y que grandes actores, por ejemplo, cuando inauguraron bueno, es como la sede aquí en Madrid, Ujú. actores de Hollywood que vinieron pues eso, a inaugurar y Ujú. tal. No sé si conoces un poco sobre eso. De la cienciología, a ver, conozco pues obviamente a uno de sus máximos defensores, Tom Cruise, Claro, que es el que vino a... también Sí. Will Smith, se dice, ¿no? Que también está dentro de la cienciología. Hay una peli muy interesante que habla sobre los orígenes de la cienciología, que es Pozos de Ambición, no, perdón, The Master, una película de Paul Thomas Anderson. Esa película te habla de los orígenes de la cienciología, es una película además brillante, con mi actor favorito que es Philip Seymour Hoffman. Y está muy bien, también aprovechamos para recomendarla. Bueno, es un ejemplo de sectas. Las sectas, al final, en el caso de la cienciología, pues, a ver, sé lo justo, tampoco, o sea, conozco un poquito cuáles son sus postulados, que casi siempre es lo Mm. mismo, el desarrollo interior, la potencialidad, la conexión con el más allá, el ultramundo, todo este Sí. tipo de cosas. Las sectas, para mí, lo que yo, por ejemplo, en la charla que tuve, en la que estuviste, eh, el concepto de secta tradicional es como que se ha perdido. Las sectas siempre han sido organizaciones, círculos muy cerrados, han tenido una característica que es que son círculos muy herméticos, a los que es muy difícil acceder. Físicamente han tenido un componente, digamos, en su definición de secta había un elemento físico, y yo creo que ese elemento físico, es decir,
ese caserón rodeado con murallas donde están ahí todos los feligreses o acólitos de la secta se ha perdido. Y en un mundo como el que estamos ahora, digitalizado, virtualizado, el concepto de secta se ha diluido. Entonces, más que hablar de la secta en un sentido tradicional, lo que se producen son muchas derivas sectarias, sobre todo en el uso de las redes sociales, a través de determinados perfiles que fomentan comportamientos sectarios. Porque la secta no es otra cosa que un grupo de coacción. Es decir, es un grupo donde generalmente hay un líder que tiene ciertos tintes mesiánicos, es verdad, al que todo el mundo pues considera que lo que ese líder te está diciendo pues es una verdad absoluta, y es, vamos, no sé, No sea de no dudar. sé, claro, efectivamente, no. Entonces, en las sectas al final lo que hacen es que generan, en los miembros que están ahí, lo que hacen es esquilmarlos, es decir, económicamente, machacarlos, les producen un agotamiento psicofísico que al final deriva en que esas personas pierden algo que es muy importante y que la sociedad, hablando un poco, ¿no? con lo que me comentas, ¿no? Del interés de que seamos todos ovejitas y todo esto, y estemos todos, pues lo que hace una secta es eso, ¿no? Es romper el carácter, romper nuestra personalidad y romper nuestra individualidad y convertirnos pues en personas absolutamente dependientes del grupo, en personas que pues nos cuesta pensar por nosotras mismas, nos cuesta decidir por nosotras mismas. Entonces, eso es lo que, a mi modo de ver, en un mundo digitalizado, donde se crean muchos modelos de negocio que explotan, a mi modo de ver, este tipo de estrategias sectarias, pues lo que se está produciendo es eso, ¿no? Una sectarización. Yo creo que vivimos en una sociedad muy sectarizada. La cienciología es una secta bien constituida, poderosa, con gente muy poderosa, gente que tiene muchísima influencia y que todavía tiene ese componente físico, esa fisicidad. Es una secta que mantiene ese secretismo, esa especie como de discreción. Pero a mí o sea, eso ha estado siempre, es el concepto más tradicional o más clásico de secta. A mí lo que me preocupa son todas esas derivas sectarias. Por ejemplo, se vio con la crisis de la COVID. Eso hizo que se desarrollaran multitud de testimonios de multitud de personas. Claro, cada persona tiene una opinión, unos pensamientos y unas ideas. Si esas personas empiezan a manifestar opiniones, pensamientos e ideas en Internet y hay gente que se suscribe a esas opiniones, pensamientos e ideas y de repente convertimos esas opiniones, pensamientos e ideas en verdades absolutas y nos entregamos absolutamente a esas verdades absolutas y creemos absolutamente en esas verdades absolutas, nos damos cuenta de que estamos teniendo unos comportamientos muy sectarios en el sentido de que dejamos de pensar por nosotros mismos, nos suscribimos. En la política hay una sectarización política también muy importante. Los partidos políticos cada vez más parecen sectas en lugar de partidos políticos. Es decir, yo lo que quería con la charla y lo que yo pienso en torno al mundo de las sectas es que hay una tendencia a la sectarización y que la digitalización, la virtualización, el mundo de las redes sociales, el mundo de las opiniones, pensamientos, ideas libres y la suscripción a opiniones, pensamientos, ideas, lo que está haciendo es fomentar inconscientemente mi modo de ver eso. Y que esto antes o después va a estallar y que va a conducir pues, a una generación de jóvenes que pues pierdan esa individualidad, y la individualidad, de mi modo de ver, está muy relacionada con el sentido crítico. Entonces, una sociedad sectarizada o donde el concepto de secta se ha diluido, se ha extendido, se ha ramificado, impregna un poquito todo, todos los grupos políticos, negocios, grupos, todo está como muy sectarizado, pues a mi modo de ver sí que genera esa pérdida de la individualidad y esa pérdida del sentido de la crítica. Y genera pues una sociedad, a mi modo de ver, también débil, muy, muy débil. ¿Y cómo crees tú, por ejemplo, a ver, Yo me viene así a la mente, bueno, a la mente, viendo tanto el tema de los psicópatas como el tema de las sectas, la normalización de todo esto, que cuando tú escuchas, bueno, tú si tienes más conocimientos sobre el tema, analizar a lo mejor cómo reacciona una persona o un grupo de personas para encajarlos en lo que vendría siendo una secta, ya sea que quieran algo económico o simplemente pensamientos. Pero yo, que no tenía conocimiento hasta ahora, escuchaba secta y decía el Palmar de Troya. Secta, los de estos que venden productos, no voy a decir el nombre de la marca, Mm. productos para el cuidado personal. O sea, en la mente de una persona que no tiene conocimiento sobre este tema, quizás pueden llegar a estar dentro de una secta,
sin ser conscientes de estarlo. Claro, ¿No? sí, sí. Es como cuando hablábamos del psicópata, ¿es consciente de que es un psicópata? Pues probablemente no, pero igual ocurre con los miembros de sectas o personas que sin darse cuenta están teniendo un comportamiento, una conducta sectarizada. Las sectas muchas veces se habla de, ¿cómo se dice? Que te hacen el lavado de cerebro, ¿no? Es La lobotomía. sí, esta especie de lavado de cerebro de las sectas. Bueno, pues eso, a ver, no es literal, no es un lavado de cerebro, pero efectivamente sí que sin darte cuenta te ves implicado en una serie de rutinas, te ves supeditando buena parte de tus decisiones o buena parte de tus... O sea, ves que tu vida no la diriges tú mismo. Es decir, las personas que forman parte o que son las personas explotadas por la secta casi siempre tiene unas finalidades casi siempre económicas. Se están lucrando, ¿no? Pues abusando pues, de esa gente a la que, por ejemplo, pues normalmente aquí pues puede haber mucha variedad, pero normalmente siempre hacen mucho hincapié, ¿no? En el desarrollo personal, en el alcanzar altos niveles de conciencia, trascender. Hmm, Es decir, ¿qué es lo más común que tenemos todas las personas? Pues probablemente una de las cosas muy común que tenemos todos los seres humanos es el miedo a la muerte. Bueno, claro. pues juguemos con eso. Vamos a crear un relato en el que no hay miedo a la muerte porque vamos a decir que la muerte ta ta tu, tu, ta, ti, ti, ta. Entonces, pues todos somos vulnerables a determinados tipos de... Uy, va, Ujú. perdón. Todos somos vulnerables a determinados tipos de discursos y ellos, pues, a eso, hacen un discurso que apela mucho a emociones muy primarias, con los que esto sucede parecido con lo que os decía de en el cine, la cultura popular ha generado que tengamos conocimiento sobre el psicópata que no somos conscientes de que tenemos. Aquí ocurre algo parecido. Cuando te llega una persona y te empieza a decir, no, es que tú eres especial, tú eres una persona que tal, es que tú no tienes derecho a que nadie te haga daño, ¿no? Esa especie, ¿no? Como de fragilidad emocional que Sí. desarrollan todos pues enseguida conectamos, porque son cosas que nosotros pues podemos pensar, ¿no? En nuestra soledad, pues pensamos, ay, es que yo no sé". Y entonces hace un discurso que conecta muy rápidamente. Entonces una persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, la vulnerabilidad se puede traducir en que te aleja la novia, la vulnerabilidad se puede traducir en que me he quedado sin trabajo, algo que te haga vulnerable a un discurso que te está diciendo vas a trascender, vas a conseguir eso es un discurso. O luego hay otros, por ejemplo, vas a ser rico y millonario si haces lo que yo te digo que hagas. Te levantas a las 5, haces 100 burpees, vas al gimnasio, ta, 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 ta. Entonces, las potenciales víctimas de sectas, ¿quiénes son? Todos, todos, porque en cualquier momento de nuestra vida, tú, yo, Estamos expuestos. somos vulnerables. Podemos tener un momento de vulnerabilidad y alguien nos puede cazar rápidamente. Y no seremos conscientes de que estamos... Porque en el proceso confiamos, ¿no? Y creemos, ¿no? Es lo que dirán ellos, ¿no? Yo es el proceso, ¿no? Y confías, 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 hasta que ves, pues eso, la gente, te vas alejando de tu gente, te vas alejando del entorno, dejas de ser una persona como has sido siempre, pierdes la alegría, estás solamente pensando en tú. Y le puede pasar absolutamente a cualquiera. Para mí esa es la mayor preocupación que debería hacer que nos planteáramos un poco hacia dónde vamos, cómo se está Hmm. moviendo el mundo de las redes sociales, qué tipo de derivas está teniendo todo, porque cualquier persona que tenga un poquito de vulnerabilidad, que se encuentre en un momento de ánimo bajo, puede ser cazada. ¿Qué sucede ahora mismo? Que muchas veces te cazan y los que te cazan no son esa secta que van vestidos con túnicas o que son personas que... No, son personas que tienen un negocio, un modelo de negocio que se sostiene o que se alimenta de tu vulnerabilidad. Y que sin darte cuenta, pues a ellos les interesa que tú seas vulnerable mucho tiempo. Entonces te van dando pedacitos, pedacitos, pedacitos y al final pues eso pues puede derivar en que esa persona pues caiga en una depresión o en que esa persona un día se vea que ha dejado todo y que se ha alejado de todo y le dé otra depresión, que un chaval joven diga he hecho imbécil en redes sociales, me he expuesto, la gente se ha reído de mí, qué idiota soy, tengo una depresión, una serie Hmm. de cosas que a mí lo que más preocupa es eso, que todos somos vulnerables, todos, a todos nos puede pasar. ¿Y qué podríamos decir o qué consejos podríamos dar para hacer un pequeño análisis e intentar meternos en la realidad? O sea, en el caso Eh, de que pudiéramos estar No, cerca o algo, cuatro no, preguntas o alguna pregunta que te puedas hacer a ti mismo para decir, ¿soy libre realmente o estoy atado a algo y no me estoy dando cuenta? Normalmente las víctimas de secta, las personas que se meten en las sectas, por desgracia, pocas veces son ellas las que voluntariamente
salen. Muchas veces es el entorno, la familia, la que consigue, pues... bueno, yo creo que esto es como... ¿Ha visto Origen, no? La película Sí, Origen con... con para ver si está en un sueño su o si está... tótem, ¿no? Sí, Sí. pues si hubiese uno para las sectas, nunca lo he pensado, pero para, pues yo qué sé, en el sentido de decir, realmente estoy haciendo lo que quiero hacer o tal. Bueno, creo que ahí es importante, pues las sectas tienen una cosa que es que rompen mucho con tu yo anterior y estigmatizan mucho a tu yo anterior, como si tú antes de entrar ahí y hacer lo que te dicen que tienes que hacer fueras un despojo humano, Mm. porque te bebiste 2 cervezas un fin de semana o porque, yo qué sé, eras un despojo. Yo antes... ¿no? Te bebías 2 cervezas, eras alcohólico, no hacías deporte, eras una persona gorda y muy descuidada, es decir, rompen tu identidad, pues haciéndote pensar que todo lo que has hecho hasta que has llegado allí ha sido un camino de errores, de estar completamente perdido, Bueno, yo creo que si una persona que, a ver, es que no lo sé, pero si una persona se ve en una situación en la que dice, en la que ha olvidado realmente eh, hacer las cosas, o sea, creo que llegará un punto en el que te das cuenta de que has abandonado demasiado tiempo algo que necesitas en tu vida. Puedes tardar más, puedes tardar menos, pero creo que la gente que al final sale de ahí es porque llega un momento en el que se da cuenta de que ha apartado demasiado tiempo algo que necesita. Llámese mamá, papá, cine, libros, paseos por el retiro los domingos. Pero creo que llega un momento en el que dice, me he alejado demasiado de esto que yo lo necesito. Creo que eso Mm. sería... Que claro, si eres una persona de una personalidad que no se ha llegado a formar muy bien durante Claro. toda tu vida, no has tenido algo que te retrate, algo que digas tú, esto soy yo o Mm. esto me gusta, y de repente este tipo de sectas o de personas que son tan adictivas, que saben tratar tan bien la psicología de la persona, de repente te cogen y es como una pizarra en blanco casi, como que te pueden formar En el y... momento que rompen con tu yo del pasado, sí. O sea, es Claro, tremendamente, se produce ese broke, esa ruptura. Y en ese momento es cuando tú eres, vamos, ahí pueden entrar directamente hacia la... Eso es verdad. O sea, en el momento que ellos te rompen, se produce ¿no? Ese cambio, que es lo mm, que muchas veces refieren los familiares, de es que mi hijo o mi hija no era así, no, claro. no sé qué le pasa, está haciendo cosas, se ha alejado de nosotros, no nos habla, tal, 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 tal. Eso se produce. Imaginaos, por ejemplo, hablando de psicópatas, el caso en el que el líder de uno de estos grupos sea un tipo que tenga rasgos psicopáticos. Por ejemplo, Charles Manson y todo lo que fue la familia Manson, ¿no? Que Mm, fue mítica. Bueno, mítica, quiero decir, mítica dentro del mundo, ¿no? De la criminalidad y los asesinatos. sí, que han tenido un largo Claro, con alcance. los asesinatos de Cielo Drive, mucha gente todavía no sabe que Charles Manson no mató a nadie. O sea, lo que fue un inductor. Fue un tipo que Sí. comió la cabeza, lavó el Bueno, cerebro a en 5 la jóvenes. peli esta de Hollywood, no, ¿cómo Eras una vez es? en Hollywood, Eras una vez en Tarantino. Hollywood, ¿no? Sí. Ahí se retrata bastante y se ve Sí, cómo es ahí el... hacen no vamos a contar, pero hacen segui- ese cambio de los acontecimientos Sí, muy divertido. Pero sí, sí, ahí sale Charles Manson. Charles Manson fue un líder de una secta de la familia Manson y consiguió pues que esos jóvenes se metieran ahí en la vivienda de Sharon Tate, la que era mujer de Roman Polanski, y mataran a sangre fría, a cuchillazos, a 5 personas en el domicilio ahí en Cielo Drive. Y luego al día siguiente mataron a otra pareja también, bueno, pues cundió el terror. En 1969 en Estados Unidos estaba la gente completamente aterrorizada, ¿no? Y no fue al día siguiente cuando cazaron a Manson, tardaron tiempo hasta que lo cazaron. Y, y bueno, es un ejemplo de secta destructiva que se llama, ¿no? Que son esas sectas en las que el líder es un auténtico psicópata y se produce pues el delito, porque una secta en sí misma no es delito. Es decir, no existe un tipo de penal que sea mm. secta. Grupo de no sé Sí, qué, no. en España creo que no hay ningún tipo de categorización de secta. Creo que en Francia hay algunos sesgos que hay para categorizar, como por ejemplo las religiones, de si estás dentro del carácter de una religión, pues eso, como un poco de análisis para saber si esos movimientos pueden ser Hmm. sectarios o no, En, pero en- no en- son en ilegales. España no es ilegal, no es delito, o sea, no... ¿Qué sucede? Que muchas veces las sectas sí que caen en los delitos, agresiones sexuales, homicidios o estafas. Son los tres más... Agresiones sexuales y homicidios estarían dentro del grupo de sectas destructivas, es decir, las más graves, como por ejemplo el caso de Manson.
Y las estafas, bueno, pues sería el más común, ¿no? Es decir, aprovecharse de la gente, sacarle todo el dinero y bueno, y llevárselo ahí a paraísos fiscales para hacer negocio. La verdad es que viendo un poco, quizás no sea muy real y no vaya a ocurrir, pero si tenemos formación desde que somos niños, pues lo típico, educación vial, formación a lo mejor pues para apagar un incendio, lo típico, pues te explican herramientas para socorrer en caso de que pase algo, Mm, pero no hay ninguna herramienta o no tenemos ninguna herramienta que nos digan en los colegios cuando tu mente está totalmente en blanco y eres una esponja, Mm, que te den las pautas a saber identificar. Pues antiguamente lo típico de la madre te decía, si te da algo un extraño, no lo cojas, ¿no? Porque me imagino que a lo mejor hubo una época donde en la calle a un niño podían darle algo malo, mm, ¿no? Y mm. desde pequeño era como eso, no le cojas caramelos a los extraños, si te da alguien, no. Pues en los colegios o en los institutos, el tema de una herramienta de identificar esto, una secta que te quieran llevar por el camino malo o por un camino que no, o sea, eso no existe realmente. Sí, sí, los colegios pues serían una buena forma, ¿no? de prevenir, sí, trabajar en la prevención, sí. Claro. Es como se plantea muchas veces el tema de con los psicópatas, ¿no? Si se puede hacer algo, prevenir y demás, pero claro, es complicado cómo lo hace. Le dices a un niño que es un psicópata, porque es claro. complicado, es decir, al final siempre se dice que la psicopatía en la infancia, hablo de la psicopatía, pero bueno, con las sectas que has comentado, efectivamente, ¿no? Pues advertir o fomentar otro tipo yo qué sé, pues educar a los niños en valores que les conduzcan a ser pues personas que sean capaces de discernir lo que, pues en una sociedad en la que toda opinión, toda idea y todo pensamiento, pues es eso, es lo que he dicho ya antes, ¿no? Susceptible de generar suscripción y adhesión, pues decirle que tenga sus propias opiniones, ideas y pensamientos y que los defienda y que, bueno, pues educándose con unos valores y unos principios sanos, pues que desarrolle su propio pensamiento Mm, y que no tiene que, ¿no? Eso un claro. poquito sería por ahí, ¿no? Y en el caso Sí. de los psicópatas, pues es verdad que la prevención es complicada porque muchas veces se han hecho estudios de niños, por ejemplo, que tienen hiperactividad. La hiperactividad a veces se ha relacionado con unos altos niveles de agresividad a largo plazo. Y luego está lo que se llama la triada de McDonald, que esto está en el FBI. Es verdad que no lo he estudiado en profundidad, pero sí conozco las tres pautas, que habla de niños que describen desde las etapas iniciales comportamientos crueles con los animales, piromanía y enuresis, que es el orinarse, no controlar la micción hasta edades ya adultas. Esos tres rasgos en la Mm, infancia pueden no decirnos que un niño es un psicópata, pero bueno, puede servirnos un poquito pues para tener ahí el foco puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú adviertes un niño que tiene este tipo de rasgos desde etapas muy tempranas, pues como he dicho antes, el factor ambiental puede contrarrestar esa predisposición que puede tener el niño. sí. Al final es una suma de factores y si trabajamos mucho en el ambiente, en el entorno y creamos un entorno sano y enseñamos, pues eso, le educamos, potenciamos las carencias que pueda tener, etcétera, etcétera, pues puede tener una vida normal y no caer en ese tipo de... Sí, se podría dar una ayuda antes de que se complete, ¿no? Claro, pero es El complicado. ciclo. Pocos padres van a aceptar que le digan, oye, tu hijo es Claro. psicópata, No. vamos a hacerle estos... Sí, pero esa característica, lo típico, no sé si la has visto lo de la serie de Jeffrey Dahmer, Ujú. pero hay un momento en el que No lo él he cuando visto. era un niño tiene un contacto con Sí, tema de estas animales muertos y tres. demás. Él era una persona rara, Ujú. que tenía pocos amigos y demás, y el padre, en vez de detectar esto, como decimos, el tema de la prevención, piensa que es algo, pues joder, le gusta, voy a enseñarle la técnica esta de disecar animales, no me Mm, sale, no sé ahora mismo el nombre, taxidermia. la Taxidermia. taxidermia. Mm. Una idea genial para acoger a un niño que estás viendo pues que algo Algo extraño está raro está pasando, pasando, ¿no? sí. Pues vamos a enseñarle taxidermia. Mm. Entonces, claro, en vez de contrarrestar, pues le vas sumando. Le potencias Claro. ese gusto por la muerte y por la... Sí, es una Que forma luego, también de... además, en la serie hay un momento donde los padres discuten, que hay escenas, bueno, luego hay entrevistas reales de este hombre y del padre y demás. Mm. Claro, los padres discuten de la madre diciéndole que por qué narices le enseñó esto, ¿sabes? Y es Sí. como,
Bueno, no sabes si realmente es eso lo que le hizo, pero algo, un granito de arena Sí, sí que era un aportó poco ahí. al final también el núcleo, porque también la madre a lo mejor bebía o se tomaba pastillas. Pues al final, bueno, en ese caso del Sí. chaval este, pero bueno, luego habrá millones de casos distintos y que a lo mejor también en un entorno normal, pues eso, Y no se llega a personas que nacen potenciar. sin esa predisposición y que al final pues el ambiente les lleva a eso, ¿no? Pues, que es porque se relacionan con un ambiente de criminalidad, se normaliza el crimen, Sí, vive con personas que, digamos, tienen muchos los mensajes positivos en torno al hecho criminal y tal. Entonces él entiende el hecho criminal como algo absolutamente normal, que también puede dar lugar a una personalidad antisocial, es decir, un tipo que no sea capaz de obedecer normas, que no sea capaz, que le puedan meter 8 veces en la cárcel y reincida. Pues bueno, es que es como digo, el psicópata no es solo, o sea, puede nacer con una predisposición, pero el entorno puede trabajar para que no. para que no se llegue a Claro, y por formar. eso hay muchas personas en el mundo probablemente que tienen Sí, esos rasgos y no hacen nada, porque se han criado en un entorno que han sabido, no sin saber o no, sabiendo o sin saber si es psicópata o no, eso no entramos, sí, pero un entorno favorable para que esa persona no llegue a ese punto. claro. Y bueno, yéndonos también por la rama del cine, por ejemplo, de los directores que a mí también me gustan un montón de cómo han tratado Stanley Kubrick. Mm. ¿Qué opinas La sobre, naranja. bueno, sobre La Naranja, que es una de las más potentes? ¿Qué opinión O el tienes tú? resplandor, ¿cuál me vas a decir? No, te iba a decir, espérate porque he perdido el título. A ver si lo encuentro aquí, que justo lo estaba intentando. La que es. ¿El Esta beso del que. asesino? Esas son las No. primeras. No. No. A ver, A ver ahora. si. 2001 en el espacio. Puede Guau, ser, ¿eh? Ahí hay un psicópata que es el robot, sí, el no, HAL. pues la que te digo yo es la que va de sectas directamente. O Ah, Ashway sea, Shad. sí, Ashway esa Shad, es, sí, esa la es. última peli Joder, la sí, hizo sí, poco sí, antes sí, sí. de morir. Claro, es que justo por eso digo que viene como un poco enlazado, porque Mm. también las especulaciones estas de que fue el que rodó el alunizaje para, Ah, para sí. Estados Unidos, Sí. tal, y luego viendo o sea, que en esa época, pues todo el rollo que hay, ¿no? En base a eso. Mm. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? ¿Sobre Kubrick o sobre...? Sobre Kubrick, ¿qué opinión tienes tú Sí, como director? Y luego, pues un poquito sobre todo ese rollo, si tienes alguna información ahí que pues hayas visto tú. yo Kubrick me parece uno de los mejores directores de la historia del cine, sin duda. Director total, como se dice muchas veces, ¿no? Director total. Ice White Shad me parece una muy buena película, a mí me gusta mucho. Es esa adaptación de, no sé, de Schindler o de quién era la adaptación. Y ahí habla, pues sí, son grupos. El grupo, la vi ya Sí, hace como bastantes élites. años. Es de estos grupos pues, de personas muy poderosas, con mucho dinero y que muchas veces se dice, ¿no? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder. ¿Qué ¿Qué te quieres genera ahora? emoción? ¿Qué te genera, qué te hace saltar un poco esa adrenalina? Tal? Pues Hmm. se crean este tipo de grupos que hacen esas orgías, esos rituales de iniciación tan propios, ¿no? Esos rituales de iniciación también es una característica de muchas sectas, ¿no? Los rituales de formar que te hacen pasar a formar parte, a ser miembro de la secta. El tema de la luna se ha especulado muchísimo. A ver, yo nunca lo he creído, se hizo incluso una película pero no salía Stanley Kubrick, no recuerdo cuál era el título. Pero bueno, siempre ese morbo está ahí, siempre este tipo de rumorologías. No hemos hablado, el tema de rumores, del asesino más famoso, el asesino en serie más famoso de la historia del crimen. Sí, Bueno, ahora después lo comento. Terminando con Kubrick, eso me parece un director total. Creo que La Naranja Mecánica, por ejemplo, es un reflejo muy interesante por ejemplo, las técnicas. Es una película que su personaje, pues lo que le hacen es aplicar unas técnicas de condicionamiento clásico para hmm, que le produzca una especie de aversión o rechazo a la violencia.
Y es muy bueno como al principio de la película, pues eres una persona ultra violenta y luego en la segunda mitad de la película, como hablábamos antes, logras empatizar con él. Es decir, con un tipo que era un monstruo en esa primera parte, la segunda parte, cuando le ves ahí que le han hecho ese método Ludovico y se ha convertido en un tipo que no puede experimentar violencia y que tiene esa arcada cuando le ponen además la novena sinfonía de Beethoven, porque le ponían las imágenes Sí, violentas y demás, se ve el cambio, ¿no? Como ves al verdugo y luego ves a una especie de víctima del sistema. Es una peli brillante, a mí me gusta mucho. Em, y como digo, si me preguntas sobre el tema de la luna, no te puedo decir mucho porque como es una teoría que yo nunca le he dado mm, credibilidad, pues, pero sí se dijo que era él, porque en ese sí, momento era el mejor director. Kubrick ha sí. sido considerado y es para muchos, Hombre, viendo Odisea en el espacio, hombre, ya es te que esa puedes película, dar una idea de cómo y funcionaba es una la película de luna. los 60, es que tú ves el Claro. cine de ciencia ficción que se hacía en los 60 Mm, y ves 2001 y parece que se ha hecho 20 años después de las que se hacían totalmente. por aquel Sí, entonces, sí, ¿no? sí. Y no sé, me parece un director brillante. Yo, bueno, pues, la gente que esté viendo porque que La Naranja Mecánica y El Resplandor y Eyes Wide Shut son tres pelis. En dos de ellas va a haber la figura de un psicópata loco. En El Resplandor es un psicótico loco. Y en As Way Out va a haber también, pues, además es menos conocida, es muy interesante que Sí. la hayas mencionado porque sí, se ve ahí esos círculos de poder, cómo se mueven en ese mundo de Mm. Y perversión. además que utiliza, bueno, en todas las películas utiliza mucho simbolismo. Lo que Mm, pasa es que también tienes que estar un poco atento. Si no has experimentado o si no conoces mucho esos términos, pues a lo mejor tampoco te percatas. mm. Pero sí que utiliza, pues eso, Sí, mucho simbolismo, sí. que es lo que hace que te cale tan adentro sin que tú te des Sí. cuenta. Era un genio, visualmente era brillante y era un tirano. Era un Sí, sí, tirano. En sí. ese set de rodaje, Kubrick era considerado un tipo muy Por lo que dicen los tiránico. actores también, ¿no? Sí, Lo que sí, se sí, sí, comenta. totalmente. Sí, es verdad que sus últimos momentos, ¿no? Como, a ver, ya es todo especulación. Un ataque eh, cardíaco le dio, eh, además, rodando Eyes sí, Wide pero Shut. justo tiene una llamada como diciendo que ya era sus últimos momentos, que iban a matarlo, tal, no Ah, sé sí. qué. Y sí, con una de las actrices. Y claro, al final, cuando ha pasado tanto tiempo y cuando son cosas que son tan ambiguas, es imposible saber la Yo verdad ahí, real. Pero son cosas que ahí qué están, curioso, pues como lo lo de la miraré, luna. no Sí, conocía sí, sí. no lo sabía, lo miraré, pero bueno, sí que conocía eso, que era el director al que se le atribuía ese montaje Sí. del viaje a la luna, sí. Y lo que os iba a decir antes, por terminar, que no lo había dicho, es Hmm. la figura más famosa, que además ha sido muchas veces adaptada al cine, que es Jack el Destripador. Ah, Y que hay mucho rumor de quién era Jack el Destripador, quién estaba sí, detrás sí, sí, de... sí, sí. Es uno de Bueno, los grandes asesinos supuestamente en era serie. el, bueno, el cirujano de la reina de Inglaterra, que Se decía de la reina estaba... Victoria, sí, se decía que era él que había matado a 5 prostitutas que conocían el hacer que tuvo el príncipe Alberto, el duque de Hmm. Clarence, con una prostituta con la que tuvo un hijo. Y para callar a las prostitutas que lo sabían, que no se supiera, pues las mató. También se dijo que era el propio duque de Clarence, el príncipe Alberto, que contrajo una sífilis y que se vengó de las prostitutas matándolas. También se dijo que era un William Gluck, que era un pintor muy famoso de la época, Ah, también de la sí. corte. Es el gran asesino en serie. De hecho, la historia de la criminología y todo lo que es el campo de la criminalística avanzó mucho coincidiendo con la época de los asesinatos de Jack el Destripador, que mira qué fama ha tenido cuando fue un tipo que cometió sus asesinatos del 31 de agosto de 1888 al 9 de noviembre. Es decir, muy poco tiempo, Fue mató un a cinco corto desplazo. Sí, prostitutas. sí, sí. Y ya. Era un Y, asesino, en este caso era un psicópata, obviamente, desorganizado, porque le podía la cólera, él degollaba Y y destripaba. destripaba a sus Sí. víctimas. Y ahí sí que se ha escrito mucho y bueno, es verdad que por aquel entonces la ciencia criminalística, que esto también es interesante, no es lo mismo criminología que criminalística, que mucha gente confunde, pues avanzó mucho también y bueno, nunca se ha llegado a saber, no hay una... La verdad absoluta. Buah, hay mucha pues rumorología en torno hablando a... de asesinos en serie, y este no ha salido en ninguna película, creo. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención su caso. Estuve en Portugal y no recuerdo ahora mismo, era en la zona de Lisboa, Ujú.
No sé decirte 100% el pueblo, o la gente luego si lo mira seguramente que sale. Ujú. Fue una persona de allí que, pues bueno, de la necesidad y tal, pues empezó a robar tal y empezaba a matar gente. Y como pues, está la policía y todo eso, justo había habido un gran incendio, pues hubo muchos problemas, Ujú. entonces como que no estaban puestos en la población. Y se cargó en unos pocos años, pues a lo mejor a 90, 100 personas. Y es uno de los grandes asesinos, vamos, En uno de los... serio. Sí, 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 que ya te digo, yo no lo conocía y lo que más me impresionó es que tiene en su cabeza en un museo en líquido. O sea, verlo era impresionante. Joder. Sí, 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 Futurama. que digo yo, joder, macho, tienen aquí al tío retratado después de haber matado a tantísima gente. Es que había, cuando hablábamos antes del determinismo de Lombroso, que hablabas de si el delincuente nace, ahí hubo una ciencia que era la frenología, que estudiaba la forma del cráneo y en función Sí, de la forma, porque se veía el cráneo, entonces se veía como áreas del cerebro que estaban más desarrolladas que otras, y entonces se relacionaban ciertas áreas del cerebro con la violencia. Entonces la frenología estudiaba eso, el cráneo. Entonces es muy común que que se mantuvieran las utiliza, cabezas, ¿no? sí, Para porque era una forma estudiarlas. de estudiar y decir, a ver, pues, ¿qué tiene aquí? Tiene una protuberancia aquí, esto significa que tal, y hacían ahí, y luego la fisionomía, que era la cara. Sí, La cara, que decía, había una resolución judicial por aquel entonces de la época muy famosa que decía, visto el asesino y la cara que tiene, le condeno a solo por la cara que tenía, por una cara desagradable, fea, tal, con sí. ciertas características, pues ya automáticamente se consideraba que era un Culpable, Madre mía, culpable. chaval. directamente. Sí, sí. Sí, sí. Que Entonces, claro. la fisicidad, sí, sí. Aquí en España, por ejemplo, hubo un asesino en serie muy conocido, el Arropiero, creo que era el Arropiero, que era curioso porque tenía también tenía una alteración genética, ¿no? Bueno, este hombre creo que le atribuyeron o le pudieron demostrar 20 delitos, asesinatos, creo que fue. Y tenía lo que se llama tenía el cromosoma criminal, la trisonomía XII. Sabéis que en los pares cromosómicos, el Sí, XX mujer, XY hombre, sí. está la alteración, la trisomía cromosómica XXI, que es el síndrome de Klinefelter, nunca me sale el nombre. Y luego está la XII. Y este tenía XII que se relaciona con altos niveles de agresividad y violencia. Se llama el cromosoma extra del mal o el cromosoma criminal. Y de hecho hay muchos estudios que se han hecho, pero no son concluyentes porque, bueno, pues a agresores sexuales se le han hecho estudios porque está muy relacionado con ese tipo de... Y, pero es verdad que no son concluyentes, pero hay y ahora me viene a la cabeza una peli que se llama El gato de 9 colas, que es una peli de Dario Argento que habla de un psicópata y plantea la posibilidad de esa trisonomía XII. Entonces, el arropiero fue un caso curioso aquí en España porque fue un tipo que cometió bastantes asesinatos y tenía esta malformación, esta alteración de su cromosoma que puede explicar buena Sí, parte de esa violencia y agresividad que tenía. Luego está, pues por ejemplo, un documental que recomiendo también, El asesino de Pedralbes, también de un psicópata, y es muy bueno porque todo el rato en el documental el tipo defiende que no tienen que dejarle salir, que tienen que matarlo, que él no va a dejar de matar, que yo soy un psicópata y a mí o me matan o mato yo, pero yo no voy a cambiar. Ostras, esas declaraciones me suenan de haberlas visto. Está en YouTube, creo que está en Sí, YouTube, sí, El yo creo asesino que de esto lo he Pedralbes se visto. llama. Que es, Está además genial es ese documental. una cara, al decirlo, una Terrorífica, frialdad sí. que dices, madre mía. Mm. O sea, luego Pues si no lo has visto, sí, sí, búscalo, no, de hecho que pero lo buscaré, claro. wow. Sí, sí, Está sí, muy sí. bien. Algo así merece la pena Sí, verlo. sí, sí, total, total. Pues bueno, llevamos sobre 1 hora y media. Para no demorarnos, si Lo que quieres, queráis. yo diría de hacer un par de recomendaciones de pelis, aparte de todas las que ya han salido. Ah, bueno, claro, sí, sí, por supuesto. Uh, Bueno, te la oh, tienes ahí oh, guardada, oh. ¿no? Sí, sí, sí. Siempre se recomienda. ¿Qué peli no recomiendas ver? ¿De asesinos en Ostras. serio o en O general? sea, una que tú la vieses O bueno, y te... espera, antes. Espera, justo se ha ido la cámara, pero Bueno, bueno, ya terminamos podemos con dejar esta, si yo creo. quieres esta, sí. Antes de cerrar y eso, que ya que tú entiendes de cine Mm. bastante, quería preguntarte, no sé si has visto la última del Joker, ya que estamos en la actualidad. La 2 no la he Ah, ¿no visto. la has visto? No la he Vaya, visto. quería preguntar ¿Te ha tu gustado? feedback. Pues a mí, sinceramente, después de ver la uno, bueno, que ya la vi cuando salió, y
y viendo cómo trata, pues la verdad que a mí sí que me ha gustado. Es cierto que la catalogan como musical porque tiene a lo mejor, no he calculado el tiempo, pero quizá tenga 25 minutos de música. Si la peli dura 1 hora 50, tampoco es excesivo el tema musical, Ujú. pero sí que al final entra muy bien los musicales dentro de... Tampoco te quiero hacer spoiler si no lo has visto. No la he visto. A ver, la terminaré viendo. Es verdad que Mm. yo es que no lo he dicho, pero me gusta, pues, soy muy viejuno con el cine. Sí. Veo mucho cine. Es verdad que veo pelis en el cine. De hecho, ayer fuimos al cine, vimos la de Jurado número 2, la última peli de Clint Eastwood que ha hecho con Mm. 94 tacazos. Y nos gustó mucho. Me aprovecho así para recomendarla. Pero es verdad que últimamente veo mucho cine, pero no voy mucho al cine. Estoy yendo Sí. menos, tengo que volver. Vamos, yo siempre he sido un fan de ir una vez o sea, un fijo de ir una vez a la semana al cine. Pero es verdad que tengo muchas pendientes, porque he estado 5 o 6 meses que por trabajo, estudios, no he tenido tiempo. Claro. Y tengo muchas pendientes, y una es la del Joker, la segunda parte. Pues es que como estaban teniendo tan malos comentarios, de Sí, hecho, tan es que luego malos que aparte han la van a llegado los quitar del... comentarios y me ha dado pereza. Claro, la iban a quitar del cine incluso. De hecho, han dejado muy pocas sesiones. Sí. Pues me dio más curiosidad de verla cuanto antes. Y la verdad que Pues, la vi y me pues la parecía veré y te Y exageradísimo. luego nos preguntamos qué estabas diciendo antes. Es que fíjate, el cine lo orientan a la violencia, no sé qué, te ponen ahí 20 minutos de musical, vaya mierda, queremos sangre. La van, Sí, además que como ¿no? el El Joker... público ahí pidiendo lo sí, contrario a lo que. dicen que un poco ha sido una especie de vendetta que ha hecho Todd Phillips, porque como le dijeron, él no quería hacer segunda parte, entonces pues al final ha dicho, venga, voy a hacer una segunda parte y voy a hacer una segunda parte hiper mega autoral, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, como a mí me dé la gana, y no voy a buscar lo que la gente espera que sea Joker 2, voy a hacer algo Claro, totalmente distinto. Y eso está muy bien. pues Entonces, la veré sí, y te comentaré. En cuanto la claro. vea, os comento y... Es que es totalmente verlo desde la parte de cómo funciona el sistema con este tipo de gente, Mm, de cómo es él, ¿sabes? Hay que verla. Hay que hay que verla. verla. Sí, que yo Bueno, tampoco la he yo visto. recomendaría verla, si es verdad que si estás esperando ver al Joker de Batman volando las cosas por los Vaya, aires ya me has y jodido. haciendo cosas así, pues bueno, para que tampoco recomendar, para tampoco engañar a la gente, pero que es una peli que está bastante guay, oye, Vale, lo dejamos en la no... recomendación y Ya está. la Sí, veré sí, y os sí. comentaré. Respecto a lo que me decíais, una no recomendable, me da cosilla decir alguna peli no Una que recomendable. ya Mira, por sea por ejemplo, una no recomendable por mala, que para ponerlo más difícil, y una no recomendable porque tú al verla tuvieras unas sensaciones que dijeras, uff, Qué duras. pues mira, hay una sí, peli, creo que el título era El muñeco de nieve, que sale Michael Fassbender y que la dirige Thomas Alfredson, que es un tipo al que yo le tenía en altísima estima porque tiene una película que me flipa, que es Déjame entrar, no confundir con Déjame salir, que es la otra, Déjame entrar se llama, es una peli sueca. Y entonces este tipo hizo una peli que era El muñeco de nieve, creo que se llama eso, Muñeco de nieve, y con Michael Fassbender, que era de un asesino en serie, y yo dije, va a hacer, buah, esto tiene que ser. Y fui a verla y me pareció un tostonazo. Pero bueno, no la recomiendo, pero recomiendo que la gente la vea para ver si también no la quiere recomendar. Esa es buena. Y luego, esta sería la que no me gusta. esa es la mala. Sí, la mala. ¿Y la otra me has dicho? Y ahora, una que Sí. cuando la vistes no te quedó buen cuerpo. O sea, Buah, Pero no de me quedo estas con cuerpo de no películas- gustarme, porque a mí a veces No, me no, no, deja mal no. cuerpo y digo, hostia, qué buena. Claro, sí. o sea, a lo mejor te deja mal cuerpo de buena, pero yo sí es cierto que alguna vez, ya sea o un vídeo o una entrevista de un asesino o de algo así, me ha puesto hasta mal cuerpo e incluso he estado pensando 2 o 3 días en la sensación Sí, de que te puede malestar alterar que, tu sí, psique, ¿no? De decir, lo dura madre que mía, sea. Pues mira, hay una peli de Takeshi Miike que es considerada de culto, que a todo el mundo le flipa y que todo el mundo aplaude y que yo no soporto, que es Ichi the Killer, se llama. Ichi the Killer. Ichi de Killers. Esa peli me deja mal cuerpo, me cae mal el tipo, no lo aguanto y no lo soporto. Y mira que Takeshi Miike tiene pelis que me gustan mucho. Buah. Pero Ichi the Killer... Pues mira que me Pues da. esa es la que voy a ver. Sí, sí, te da más No, no, ni de curiosidad broma. eso que no. Ir a Pues verla, mira, verla, el- verla. Yo ya os digo que a mí no me puso muy nervioso el personaje. Yo cuando el personaje principal de la peli que sale todo el rato me cae como el culo o no lo aguanto, lo siento, pero
ya te echa para me atrás. echa para atrás. Pues ahí en ese aspecto de una peli que haya visto, que diga que es buena, pero que te deja un cuerpo raro, Ujú. yo diría la de Midsommar, me parece que Ah, se llama así. Midsommar, sí, la de Sí, Ari Aster, la sí. de... No sé si. Bueno, Sí, sí, sí. la- A mí es que Hereditary, que es la anterior que hizo, me flipó. Me Sí. pareció una peli. Y la de. Ha hecho de ahora la de Bow tiene miedo, que bueno, Ah, sí. está No la he bien. visto, pero. Está bien, pero muy loca. Pero Midsommar a mí me puso muy nervioso los últimos 20 minutos Ostras, es con el que baile del es. pollito. Como Host- dice Jesús Susero, que es un crítico de cine que me hizo mucha gracia, la escena del baile del pollito. Me puso muy nervioso, pero la peli me gustó. Me parece una peli que arriesga, que utiliza mucho, pues hace una película de terror a plena luz del sol Sí, y sí, que no, utiliza mucho no es de elementos. noche en ningún momento. Exacto, utiliza mucho el folk horror, que es un tipo de subgénero dentro del cine de terror que a mí me gusta mucho. Me Sí. recordó a una peli que, bueno, por recomendarla también, El hombre de mimbre, Wicker Man, pero no la de Nicolas Cage, sino la de los 70, que esa está genial. Y hace eso, ese uso del folk horror, de esos elementos, ¿no? De la naturaleza, lo ancestral, los rituales. Sí. Entonces tiene cosas muy interesantes, pero a mi modo de ver es una película irregular. Pero me pareció que tiene cosas muy, muy Es interesantes. muy irregular, sí. Sí, pues un poco es una montaña rusa. Y luego, si queréis recomendaciones, pues yo qué sé, digo 5 o 10 de psicópatas, si queréis, Sí, sí, sí. para que la gente las Yo vea. diría que las cinco que Las más, 5 que las que más. tú creas, sí, más potentes. Pues mira, por orden cronológico, voy a decir M, el vampiro de Düsseldorf, que es una peli de Fritz Lang. Eh, es un clásico, no tenedle miedo al cine en blanco y negro, porque esa peli merece muchísimo la pena. Además que está basada en la historia real del asesino Peter Kürten, que se llamó el vampiro de Düsseldorf, porque pues una de sus víctimas se bebió la sangre. Y es curioso porque cuando cazaron a este asesino en serie, creo que fue inmediatamente después, ascendió Hitler al poder. Esto es lo que os decía, de que hay una historia muy interesante en la Alemania prenazi del surgimiento o la época que vivió antes del nazismo Alemania con el surgimiento de figuras delictivas Hmm. muy, muy agresivas. Uno fue Peter Kürten. Entonces diría M, el vampiro de Düsseldorf, sin lugar a dudas para mí de las mejores. Diría El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, una película además no, se la puse hace poco y le encantó. El silencio de los corderos, M, el vampiro de Düsseldorf. Diría así de asesinos en serie. Venga, voy a decir. Es que tampoco quiero decir las típicas, porque sé que la gente las va a haber visto y me va a decir, esta ya la he visto tal. Entonces, a ver, alguna que se me ocurra que no sea tan. Bueno, por ejemplo, de David Fincher, podría decir Seven, pero por no decir Seven, digo Zodiac, del Buah, asesino muy del buena. Zodiaco. Sí. Me parece una peli muy buena. Sería la tercera. El fotógrafo del pánico, pero ya la he dicho. Así que no No la se incluimos. cuenta. El estrangulador de Boston es una peli que también me resulta muy interesante, de Richard Fraser, del 68. Es una peli con Tony Curtis, Henry Fonda, un reparto muy bueno. Creo que es una peli además que está muy conseguida a la hora de contar la historia de este psicópata. Y en quinto lugar, una más actual, que pueda estar así bien, que me haya gustado. Venga, alguna española, ¿no? Por decir algo español, que parece que todo es Sí, sí, americano. sí. Bueno, es que en esa época, Mm, pues sí, Bueno, verdad pero que. es más actual también. Venga, más actual española, diría de Rodrigo Sorogoyen, Que Dios nos perdone. Que es una peli que me pareció que está bien, además está interesante, es una peli, me pareció dentro del cine, o La isla mínima de Alberto Rodríguez, que es más conocida, también me pareció una película así, me parecen dos ejemplos de buen cine thriller criminal español. Se me ocurrirían otras muchísimas más, probablemente si le echara ahí un poco de seso, pero bueno, Sí, a yo creo grandes que con rasgos, esto tenemos yo bastante creo que ya material tenéis un poco para de, unas de horas de trabajillo. entretenimiento, sí. Totalmente. ¿Y alguna cosilla que añadir? Yo No, te diría ya por último Claro, sí, sí. que qué opinas, no sé si has visto tú la película de Langosta. Sí. ¿Y qué opinas tú de...? Porque esa película a mí me rompió un poco la cabeza, no sabía lo que estaba Es la viendo. única que ha visto de Lántimos, del director, de Yorgos Eh, Lántimos. Es que tiene, por ejemplo, tiene Canino, que es la de... la familia que vive Sí, sí, encerrada. también la he visto. Sí. A ver, pues dentro a mí me parece Yorgos Lanthimos como una voz muy genuina, es un cineasta que interesa mucho, sobre todo cuando tú ves muchísimo cine, cuando llega un director y te cuenta cosas distintas, ¿no?
lo hace de una manera diferente. Yorgos Lanthimos además bebe mucho de Stanley Kubrick. Hay una película que se llama Sacrificio de un ciervo sagrado, que es la película que hizo inmediatamente después de Langosta, con Colin Farrell de nuevo y con Nicole Kidman. Sí. Y es un abuso de esa influencia. Y luego Además tiene que lo ves mucho en eso, en esos planos sí, y en los el colores. uso de la profundidad de campo, las simetrías de las Mm. formas y demás. La favorita también es muy buena. A mí Langosta me parece una película brillante y con un final demoledor. O sea, al final de la película. Es una premisa. Pues eso, son películas que tienen una premisa muy original. O sea, es como que la gente que no tiene pareja a ciertas edades, Sí, tal, no sé, sí. bueno, por no hacer spoiler. Tiene una premisa muy original y el tratamiento está muy bien hecho. Es una película, pues eso, que al final es una alegoría, es una película que utiliza mucho la metáfora, utiliza mucho pues digamos, recursos estilísticos y recursos narrativos o la retórica para transmitir un mensaje. Sí. En este caso de la conexión humana, de las emociones, de la experiencia de las emociones, de la sociedad, de la presión social, etcétera. Entonces yo recomiendo mucho ver a Yorgos Lanthimos, para mí de los directores actuales más interesantes. Eso has puesto un ejemplo muy bueno porque es un director que cualquiera de sus películas, incluso la primera que hizo, Alps creo que se llama, son muy interesantes siempre, porque tienen ese punto de locura, Sí. de estar viéndole y decir, madre de Dios, pero dan para hablar muchísimo. Claro, eso Si es. te gusta el Tienen cine y si te gusta ese. un poquito la filosofía y todo este tipo de Sí. cosas, es un mejor ejemplo para mí de director ahora mismo. Pues buena review sobre la peli. La verdad que normalmente que siempre suelo hablar de este tipo de películas, la gente como que las toma así un poco más de lejos de decir, joder, esta película no se entiende fácilmente. Sí, a ver, requieren un esfuerzo por parte del espectador y sobre todo una predisposición. El Sí. cine tú te puedes ir a sentar a comer palomitas y a decir que me entretengan, o puedes ir con una intención de, venga, rétame, Claro. ponme a prueba, incomódame, hazme reír y hazme llorar a la vez. Sí, Eso es lo que... Y es lo que es lo que digo, ¿no? Que se tiene que seguir explorando y que se sigue explorando y por eso el cine no caduca. Porque siempre no sé, se reinventa, siempre busca formas nuevas de Sí, generar. el cine al final es como, o sea, es el arte. Entonces el arte, como el arte no Exacto. caduca, al igual que mientras haya seres humanos y tengamos Historias que contar. historias que contar Pues- y podamos, yo qué sé, expresarnos, ¿no? Pues Totalmente. seguirá existiendo eso. Muy bien, eso es. Pues genial la charla, la verdad que yo creo que hay todavía un montón de cosas de las que Buah. podemos hablar. Podemos Y estar bueno, aquí. que si a la gente cuando una vez la vea le surgen preguntas o cosas más concretas, pues nos pueden escribir y podemos hacer una segunda review concretando algo más. Claro, en sí, el sí, caso sin de problema. que salga así o se vea Sí, así. sí, sí, yo encantado, la verdad que muy bien, muy a gusto y os agradezco el ratito, que siempre, pues oye, hablar de estas cosas mola y nada, pues encantado y que la gente que lo vea, pues oye, que lo disfrute, si lo ha disfrutado, que si ha llegado hasta aquí es que lo ha disfrutado, así Sí. que Pues nada, muchas gracias a la gente también que lo vea y nada, nos veremos en la próxima. hasta luego. Hasta luego. Pues muy guay, ¿no? Sí, muy bien. Ha estado súper bien, diría yo. Hace frío ya, ¿no? Es que No, no, hemos estoy bien, yo es apagado- que soy de mano fría. Ah, vale, vale. Digo. O sea, Mano fría, sangre fría. sí, está muy bien, está muy bien. Madre mía, la verdad es que